Buenas noches. Responderé en esta última presentación a las preguntas surgidas en el público y que giran en torno a tres ejes: la ciencia, la ingeniería genética y las vacunas, y la inmunología y la salutogénesis. Con respecto al primer ítem, ciencia o medicina oficial, yo quisiera compartir con ustedes unos textos escritos por Rudolf Steiner acerca de este tema en relación específica con aquello que se vincula con algunos puntos de vista en torno a la medicina oficial. Los voy a compartir para que ustedes tengan la posibilidad de leerlos por ustedes mismos. Por ese motivo, es infinitamente preferible que la antroposofía diga de una manera desinteresada lo que tenga que decir y no se mezcle en una lucha de partidos. De esta manera excitará las pasiones muchísimo menos y no aumentará la violencia de sus respectivos partidarios. En el texto central que Rudolf Steiner e Ita Beckman nos legaron, en el prólogo a dicho texto, ya fallecido Steiner, cuando Ita Beckman explica cómo han llegado a gestar la medicina de orientación antroposófica, es decir, en el embrión mismo de la medicina de orientación antroposófica, Ita Beckman nos dice: no partimos de una actitud de menospreciar de un modo laico y superficial la medicina científica oficial. Esta fue plenamente reconocida por nosotros, pero se trataba de complementar lo existente con lo que de un verdadero conocimiento espiritual puede fluir en la comprensión de los procesos de la enfermedad y la curación. Destaco aquí el reconocimiento de la medicina oficial y la misión de la medicina antroposófica: complementar. Con respecto a lo que puedo aportar como reflexión en torno a la temática de la ingeniería genética y las vacunas, temas de los cuales no soy especialista, pero yo quiero invitar a una reflexión acerca de lo que es el ámbito de la ingeniería genética, que me excede absolutamente y del cual conozco realmente muy poco, más allá de la experiencia clínica con los pacientes. Yo quisiera colocar aquí frente a ustedes este cuadro, esta descripción de lo que es, digamos, un mínimo esquema de lo que es la biotecnología aplicada a la genética. Y los voy a dejar unos minutos para que ustedes lo observen como información.
Yo sé que es de alto impacto para todos aquellos que estamos vinculados con una visión relativamente natural de aquello que tiene que ver con la utilización de sustancias. Sé que es de alto impacto esto y sé que en ámbitos como el nuestro, en donde abogamos mucho más por lo agroecológico, por lo biológico dinámico, por lo que tiene que ver con el respeto de las manifestaciones naturales, encontrarnos con este tipo de manipulaciones que el ser humano puede llegar a realizar sobre la materialidad física es de altísimo impacto. Sin embargo, lo que estamos viendo frente a nosotros es una metodología descubierta y utilizada hace muchos años para la producción de insulina humana. ¿Sí? Este mecanismo que ustedes han podido recorrer aquí es aquel que tiene que ver con la producción de insulina humana. ¿Sí? Y hace poquito tiempo se cumplieron el 35 aniversario de la gestación de esta insulina a través que se denomina como insulina humana recombinante. Con esto es con lo que yo me encuentro en la práctica clínica, más allá de los detalles del mecanismo, que es que hasta determinado momento, todavía se sigue utilizando, pero hasta determinado momento la insulina con la que se contaba provenía de la extracción de insulina del páncreas de determinados animales. Hoy en día se ha logrado la generación de insulina a través de la biotecnología genética. Aquí pongo la comparación entre el pasado y el presente. Ahí se ve muy claramente cómo la insulina que se utiliza en una gran mayoría de los pacientes, tiene que ver con la utilización de insulina producida por manipulación genética. Y el mecanismo se denomina transgénesis en bacterias o levaduras. Esta palabra que nos impresiona y que nos lleva a una visión totalmente negativa a nuestros oídos y a nuestros ojos, es la técnica que se utiliza para la producción de insulina humana. Y aquí tenemos modelos de desarrollo científico actual de la insulina humana. Leamos juntos esto. Antes de 1920, los pacientes con diabetes insulinodependiente tenían muy mal pronóstico y con frecuencia morían dentro de los 2 años de realizado el diagnóstico. El único recurso terapéutico disponible era la dieta restrictiva, con una cantidad ínfima de carbohidratos, con el objetivo de controlar los niveles de glucemia. Sin embargo, esta medida se asociaba con infecciones, desnutrición y mala calidad de vida y solo ofrecía una leve prolongación de la supervivencia. Les propongo entonces, a partir de esto, que una reflexión acerca de la ciencia, simplemente poner en nuestra imagen si tenemos algún conocido, que puede llegar a ser incluso un niño, ¿sí? Porque la diabetes insulino dependiente es la diabetes infantojuvenil, eh, que imaginemos a esta persona que conocemos y que se aplica diariamente insulina. Y preguntémonos en torno a esto, si la ciencia es realmente enemiga del ser humano, aún utilizando estos métodos. Esto implica que en este caso, a partir de este ejemplo, esté mostrando una postura acrítica o defensora de la ciencia, o simplemente estoy mostrando lo que es una realidad de la medicina de hoy con las que los médicos convivimos, la realidad de una medicina que nos da la posibilidad de que una persona sobreviva gracias a la suministración de una sustitución para algo que su organismo no puede producir más. De la misma manera como acontece con numerosa cantidad de sustancias, con aquello para lo cual nosotros recurrimos a la ciencia, como es simplemente frente a una operación de apendicitis, que de no existir una técnica quirúrgica apropiada y anestésicos muy desarrollados que cada día se tornan más fisiológicos para el despertar posanestésico, etcétera, 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 nos permite sobrevivir una operación de apendicitis bien realizada.
determinados antibióticos nos permiten sobrevivir. La reconstrucción de un miembro amputado en un accidente lo realiza el gran desarrollo de la tecnología médica y de la idoneidad de aquellos que profundizan y estudian esto, ¿sí? Hoy en día se están estudiando numerosa cantidad de medicamentos basados en los anticuerpos monoclonales, también por técnicas de manipulación genética para las enfermedades más complejas, como determinados tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes, psoriasis, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, la última generación de medicamentos incluye esto. ¿Esto implica cerrar el concepto de salud de enfermedad en esto? No, implica conocerlo. Implica saber hasta dónde alcanza, qué respuesta, qué aspecto de la respuesta da esto y cuánto no. Volvamos a leer a la doctora Ita Beckman. No partimos de una actitud de menospreciar de un modo laico y superficial la medicina científica oficial. Esta fue plenamente reconocida por nosotros, pero se trataba de complementar lo existente con lo que de un verdadero conocimiento espiritual puede fluir en la comprensión de los procesos de la enfermedad y la curación. Para estos años, 1925, quizás unos añitos más tarde, recién aparecía la penicilina como recurso como recurso antibiótico para la eliminación de las bacterias productoras de determinadas enfermedades. Pareciera que Rudolf Steiner e Ita Beckman, al legarnos esta medicina, se estaban anticipando a que se venía un movimiento médico de utilización de sustancias químicas que pueden llegar a ser de una gran ayuda para el médico. Repito, ¿esto implica cerrarse a la comprensión de los procesos de salud de enfermedad? No lo creo. En este mismo aspecto, dentro de este mismo contexto, porque ustedes han podido ver los frasquitos de la insulina, que son muy parecidos a los frasquitos que inundan nuestros televisores y redes sociales de hoy en día con respecto a las vacunas, ¿sí? Porque los laboratorios que hacen la insulina y los laboratorios que hacen la vacuna son los mismos. La tecnología que se utiliza en esta época de la humanidad es la tecnología basada en la genética. ¿Sí? Esto es la realidad de la medicina de hoy en día. En la época de Rudolf Steiner, la vacuna contra la viruela no era de tecnología genética, esa era la realidad de ese momento. Y en 1700, cuando fue descubierta la vacuna de la viruela a partir de la aparición de ampollas de viruela bovina, o vacuna, digamos, por eso se denominó vacuna, en las mujeres que ordeñaban las vacas y que se contagiaban de viruela vacuna, y descubrieron que esas mujeres que se contagiaban de viruela vacuna no tenían la enfermedad mortal que tenían aquellos que se contagiaban de la viruela sin haber tenido contacto con las vacas. Gracias a eso se descubrió la vacuna y se empezó a utilizar ese recurso y por eso se llama vacuna. Imagínense los niveles de pureza, de purificación, de higiene que tendría esa vacuna en aquellos tiempos. Comparémosla con el desarrollo de la vacunación hoy en día, en una época como la actual, en donde la medicina del futuro, entre comillas lo pongo esto, pero desde hace muchas décadas que se anticipa que la medicina del futuro sería la medicina de la genética, con la detección de los genes productores de enfermedades, con la detección de genes de trastornos prenatales, con la detección de genes que informan acerca de la gravedad de determinadas enfermedades oncológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Se desarrolló un paradigma detrás de esto, a partir del cual la medicina del futuro, repito, entre comillas, sería la medicina genética. La vacuna que encarna en este momento va a ser una vacuna de manipulación genética. ¿Qué esperaríamos? ¿Sí? ¿Qué otra cosa esperaríamos? Dice Steiner en un diálogo con médicos en 1924. Yo no recomendaría una oposición fanática a estas cosas, no por razones médicas, sino por razones antroposóficas generales. El subrayado es mío.
No aspiramos a un posicionamiento fanático en esas cosas, sino que queremos modificarlas mediante una comprensión más amplia. Nuevamente Steiner acá nos vuelve a utilizar este término que es el de ampliación o complementación, no negación ni oposición. Dice Steiner, siempre consideré eso como algo a ser combatido. Cuando me encontraba con médicos amigos, como por ejemplo con el doctor Ash, que no vacunaba de forma alguna. Siempre combatí esa postura, dice Steiner, porque si él no vacuna, otro lo hará. Y es un absurdo total proceder fanáticamente en situaciones particulares. Fíjense, oposición fanática, posicionamiento fanático, absurdo total proceder fanáticamente. Ese es la postura que combate Rudolf Steiner, por razones antroposóficas generales. Pareciera que el fanatismo y la antroposofía no van de la mano. Entonces, si la pregunta es, ¿a favor o en contra? La respuesta es, en contra del fanatismo, a favor de la ciencia ampliada por el conocimiento espiritual. Hablemos de inmunología y salutogénesis. Puedo considerar que el sistema inmunológico se desarrolla desde el momento mismo de nuestra embriogénesis y madura día tras día a partir de nuestro encuentro con el mundo, que en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestras relaciones sociales, en nuestro hacer en el mundo, en nuestras búsquedas espirituales, en nuestro cuidado alimentario, físico, anímico, en nuestras búsquedas terapéuticas cotidianas, tenemos la posibilidad de favorecer un sano desarrollo del sistema inmunológico. También considero que el sistema inmune madura en el intercambio de gérmenes con el mundo. Y seguramente en el mate compartido con amigos en la plaza, mientras disfrutamos de los árboles y la naturaleza. Coincidimos en esto. Pero, me pregunto, si anuncian un bombardeo en la plaza de la esquina mañana por la tarde, ¿no sería apropiado invitar a mis amigos ese día y a esa hora a tomar mate? ¿No lo creen? Algo muy bueno se ha convertido en algo muy malo por acontecer en el momento y lugar inapropiado. Si conocemos que existe un virus que se transmite por vía del elemento aire a través de la respiración y que es altamente contagioso, enfermante y potencialmente mortal, ¿es un bien o un mal favorecer su diseminación hacia mis congéneres? Si conocemos que esto existe, si lo conocemos, entonces, ¿qué significa esto? Algo que es un bien, como el intercambio de gérmenes en determinada situación, como ha acontecido a lo largo de nuestra vida, se transforma en un mal porque soy consciente de que estoy pudiendo transmitir una enfermedad. Dice Steiner, ¿qué es el mal? No es nada más sino un bien en el momento errado. Cito un ejemplo que ya indiqué otras veces, dice Steiner. Imaginemos estar lidiando con un excelente pianista y un excelente técnico de piano, ambos perfectos a su modo. Primeramente, el técnico tiene que construir el instrumento para después entregarlo al pianista. Si este último fuera un buen pianista, irá entonces a utilizar el instrumento, y así ambos equivalen al bien. Si en cambio el técnico se pusiese a martillar en la sala de conciertos en lugar del pianista, estaría entonces en el lugar errado. El bien se convertiría así en el mal. Y aquí Steiner nos dice, vemos por lo tanto que el mal no es nada más sino el bien en el lugar errado. Y a la pregunta acerca de la salutogénesis, puedo dar una respuesta que se relacione con el estudio que desde hace años vengo realizando acerca de la salutogénesis y que precisamente en mi primer artículo acerca de salutogénesis yo planteaba la dialéctica entre la genética
como medicina del futuro, la genética como medicina del futuro, entre comillas, y el olvido del génesis, el origen espiritual del hombre. ¿Sí? Entonces, no se trata de un rechazo a aquello que acontece en el presente, se trata de no olvidar nuestro verdadero origen espiritual. Esa es la salutogénesis, aquella que nos vincula con las leyes espirituales con las cuales todos hemos sido creados, la religazón nuestra con las leyes originales con las cuales hemos sido creados. Este es el trabajo del pensar humano, ¿sí? Encontrarnos con nuestro propio origen. En el sentir humano me encuentro con mis hermanos. En la horizontal de la cruz, allí me encuentro con mis hermanos. En la empatía por el sentir del otro, por el sufrir del otro, por el dolor del otro, que no es apenarme del otro por lo que le está aconteciendo simplemente, sino que la compasión es un sentir con el otro para poder lograr una transformación, en el encuentro uno con el otro, en el sentir me uno corazón a corazón con mi hermano. Y finalmente en la voluntad, la tarea que nos toca aquí, que es la transformación de la tierra a través de nuestro propio trabajo de la voluntad, ¿sí? Poner la voluntad para transformar la tierra, como intenté mostrar en la primera presentación, en el trabajo en conjunto que hemos hecho en el estudio de plantas, en la gestación y utilización de recursos naturales, en el encuentro terapéutico con una persona, con otra persona, con un colega, en la aplicación de una cataplasma, en la aplicación de una compresa, en un determinado masaje, en una actividad vinculada directamente con la tierra, como la actividad agrícola, es decir, dónde ponemos la voluntad hacia el futuro, porque en esta dinámica que en algún momento he llamado dinamismo salutogénico, encontramos nuestro pensar vinculado con el pasado, nuestro sentir en el presente y nuestro querer relacionado con el futuro. Y así como les decía que en el presente se unen el pasado y el futuro en esta condensación que en este momento se llama enfermedad pandémica y que es nuestra verdadera pedagogía actual, poder encontrarnos con esto es el proceso evolutivo al que somos invitados. Y Rudolf Steiner es muy claro en valorar el desarrollo de la sabiduría a partir de un contacto con el presente, aunque ese presente sea un presente de dolor y sufrimiento. Pero solo atravesándolo será realmente fuente de sabiduría. Todo aquel, dice Steiner, que se debate en los brazos del dolor, manifiesta en ese sufrimiento una falta de armonía interna. Y todo aquel que se sobrepone al sufrimiento y al dolor lleva en sí los frutos, sus frutos, y siempre afirmará que mediante esos sufrimientos ha adquirido sabiduría. Las alegrías y los placeres de la vida, todo cuanto la vida puede ofrecerme en satisfacciones, todas esas cosas las recibiré agradecido. Pero sin embargo, más me disgustaría olvidar mis dolores y sufrimientos pasados que verme privado de esos agradables dones de la vida, porque a mis dolores y sufrimientos es a quienes debo mi sabiduría. Y de esta manera es como la ciencia oculta ha reconocido que la sabiduría es lo que podría llamarse sufrimiento cristalizado, dolor que ha sido conquistado y que por consiguiente se ha transmutado en su opuesto. Esta poderosa frase de Rudolf Steiner que nos muestra el sentido profundo del sufrimiento y el dolor para el ser humano va de la mano del verdadero y profundo concepto de salutogénesis, que no es modificar el mundo para que yo pueda encontrar solamente satisfacciones, sino es cómo yo me posiciono frente a la realidad que me toca vivir en el mundo. Este es el verdadero legado de la salutogénesis. Y en este momento es un momento especial para vincularnos con la salutogénesis, porque es un momento en el cual el destino ha traído a nuestra vida
esta situación que nos toca enfrentar, viéndola, aceptándola, asumiéndola, y a partir de allí ver qué herramientas podemos desarrollar nosotros para que se transforme en una circunstancia y situación de aprendizaje. Desde el pensar, cómo la comprendemos, desde el sentir, cómo nos vinculamos con aquel que sufre y que está padeciendo, y desde el actuar en aquello que nosotros decidimos aportar. Esta es la profundidad del concepto de salutogénesis. Muchas gracias.